Amigos de Latinoamérica, bienvenidos. Es un gran placer para mí hoy tener la posibilidad de llegar a ustedes a través de estas maravillosas plataformas digitales y esta posibilidad de reunión donde tantos miles de personas tendrán oportunidad de encontrarse con estas charlas de tantos profesionales talentosos, dentro de los cuales agradezco por haber sido incluido. Mi nombre es Daniel Coronel. Soy, más allá de un hombre de negocios y un empresario reconocido en algunos lugares y con experiencias casi a nivel global de generación de negocios, un escritor de un par de libros interesantes desde el punto de vista del contenido a nivel de autoayuda, pero fundamentalmente un pensador continuo sobre la realidad, si es que puede llamarse así, lo que vemos en este universo. Hoy por hoy vamos a recorrer un camino llamado motivación en tiempos desmotivantes. Y vaya si estos aparentemente son tiempos desmotivantes, que para mucha gente prefiere llamarlos tiempos de oportunidades, tiempos de repensarse, tiempos de relanzamiento. Salir de la zona de confort siempre es complejo, pero vamos a aclarar que esta charla recorre un camino de varias definiciones, testimonios, relatos y pensamientos, y el ánimo es que cada quien saque sus propias conclusiones. Es una media hora, 40 minutos dedicada al análisis y al pensamiento, donde uno puede fortalecer lo que ya piensa, desmitificarlo o, si somos verdaderamente abiertos, hasta revocarlo y redefinirnos. No es necesario mirar la pantalla, sí es ideal escuchar, se puede cerrar los ojos, si algo te llama la atención los abrís. Si te dormís, recuperás horas de sueño, lo cual es ideal, o sea que siempre le vas a sacar jugo a esta posibilidad de estar de alguna manera juntos y es una inversión de tu tiempo. Vamos a aclarar asimismo que esta charla tiene que ver únicamente con aspectos prácticos del mundo material. Lo que buscamos es claridad, o sea, luz, para que los conceptos nos ayuden a entender más profundamente y manejarnos mejor en los objetivos que hoy nos planteamos. Vamos a arrancar con la pregunta: ¿qué es la motivación? Si vamos al punto de vista de la definición, es un nombre femenino, acción de motivar a una persona. Una de las tareas del maestro, por ejemplo, es la motivación de los alumnos. Otra definición puede decirse que es una cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. Las principales motivaciones para los que visitan Londres, por ejemplo, son el ocio, la cultura, los negocios. Ejemplo. Otra definición: es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para iniciar la ejecución de una acción y para mantenernos en el camino adecuado para alcanzar un determinado fin. La motivación, por ende, es una fuerza en movimiento. ¿Qué es la motivación personal? La motivación personal o automotivación es tener el impulso y el entusiasmo para lograr algo sin la supervisión o influencia de otros. Por ejemplo, cuando un individuo está motivado, se siente más realizado y ve posible alcanzar sus objetivos. Hay dos polos de motivación: la motivación positiva y la motivación negativa. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o se mantiene adherido a una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o interna, digamos básicamente por el placer de la actividad. Y la motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externa, castigo, humillación, o interna, evitar la sensación de frustración o fracaso. Motivación positiva: hijo, levanta los juguetes y te doy esta noche el doble de postre. Motivación negativa: más te vale levantar los juguetes porque si no te voy a sacar los juguetes por una semana. Con eso me parece que quedó bastante claro. Hay tres tipos de motivación. Se podrían destacar tres tipos de motivación a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos. La motivación denominada extrínseca, que es el deseo que impulsa la conducta para obtener una recompensa. En ese caso estamos hablando de una recompensa externa. La motivación intrínseca es el deseo que impulsa la conducta, en este caso internamente.
Y la motivación trascendente, aquella en la que la satisfacción proviene del beneficio que obtiene uno por ayudar a terceras personas. La donación anónima es una motivación trascendente donde yo ayudo a personas sin siquiera sepan mi nombre. No importa, yo soy feliz haciéndolo. La motivación intrínseca, un ejemplo, el deseo que impulsa la conducta es interno. Yo hago esto porque me siento bien haciendo esto y entonces estoy seguro que al ayudar me estoy ayudando a mí. Mi motivación es interna. Y la motivación extrínseca, la recompensa básicamente externa, la del niño que la mamá le da el doble postre si junta los juguetes. Hasta acá venimos bien, venimos clarito. Aburrido empezar con definiciones, pero importante para el tema de hoy. ¿Qué es la desmotivación? La desmotivación es un evento que hace pensar a los individuos que no avanzan y que no alcanzan sus metas. Se manifiesta a través de un sentimiento de bloqueo que causa intranquilidad y angustia en las personas. Generalmente los individuos tienden a autosabotearse. En la mayoría de los casos proviene de la incomprensión de un suceso y su por qué. ¿Por qué fracasé? ¿Por qué me fundí? ¿Por qué perdí el partido? ¿Por qué me separé? Y no entendemos por qué. Y eso me denigra, me degrada, me desmotiva. En realidad, nosotros tenemos un gran ejemplo de desmotivaciones en estos últimos 2 años con lo que sería el COVID. Si uno analiza lo que significa COVID desde el punto de vista básicamente médico, puede tener una definición y hay que ser muy respetuoso porque acá mucha gente perdió la vida, mucha gente perdió seres queridos y nadie puede negar lo duro que fue para la humanidad pasar esto. Pero muchos están empezando a pensar que COVID también puede significar comenzar a vivir distinto, entender que el mundo cambió, entender que hay una nueva realidad y entender que debemos actuar diferente frente a motivaciones diferentes, a pesar de lo duro que esto parezca ser. Hoy vamos a hablar de motivaciones personales y de motivaciones grupales. Y creo que lo mejor es contar 3 historias en las cuales la motivación grupal y la motivación personal está muy presente. Como uruguayo, siempre tengo en mi cabeza cuando voy a dar estas charlas el milagro de los Andes, un claro ejemplo de motivación grupal. ¿Conocen la historia? El 12 de octubre de 1972 ocurrió un accidente aéreo conocido como la tragedia de los Andes o para muchos el milagro de los Andes. Un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con 40 pasajeros y 5 tripulantes conducía al equipo de rugby de Old Christians, un club, un colegio allí de Uruguay, hacia Santiago de Chile para disputar un partido contra los Old Boys de ese país. Entre los pasajeros se encontraban los jóvenes jugadores que tenían en el entorno de los 19 años y varios de sus familiares. Debido al mal clima hicieron una parada en Mendoza y pasaron allí una noche. Al día siguiente, el viernes 13, el clima inhóspito continuaba. Cuando la tormenta calma un poco, deciden seguir con la travesía. Todo iba bien, pero por un error de navegación, el resultado iba a ser letal. Los fuertes vientos enlentecieron la marcha del avión y lo desviaron del trayecto planificado, lo que no fue considerado por los pilotos, y de acuerdo a sus cálculos, ellos estaban con un tiempo real en el cual deberían estar de vuelo a muy pocos minutos del aeropuerto de Chile. De hecho, esto fue informado a la torre de control y allí se les autoriza a descender, pero en realidad estaban a 100 kilómetros del punto esperado, aún sobrevolando la cordillera del lado argentino, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Comenzaron a descender confiados en que estaban a punto de ver tierra y al notar que el avión se encontraba demasiado cerca de las montañas, el terror en muchos y los rezos empezaron a aparecer. Cuando el riesgo de colisión era inminente, el piloto puso todo su esfuerzo en evitar un choque frontal contra la montaña y lo logró. Pero la nave golpeó varios riscos, perdiendo en el camino las 2 alas y la cola. El avión comienza a caer avanzando rápidamente como un proyectil, como un misil. La parte posterior del fuselaje había quedado abierta. 2 filas de asientos con pasajeros habían salido eyectados. Luego de transitar más de 1 kilómetro a toda velocidad, cuesta abajo por la nieve, la nave se detiene al golpear con un banco de nieve.
De las 45 personas en el avión, 18 mueren en el accidente y en los días posteriores. Para los 27 restantes solo quedaban rocas a su alrededor y mucho frío que soportar. Tuvieron que sobrevivir a duras condiciones ambientales soportando temperaturas de 25 a 40 grados bajo cero. Repito, 25 a 40 grados bajo cero. El error en la ubicación comunicada por los pilotos fue letal para las tareas de búsqueda, ya que en todo momento los equipos de rescate creyeron que el avión había caído del lado chileno. De allí que, a los pocos días, cuando empieza a transcurrir el tiempo, aumenta la incertidumbre, aumenta el hambre, el miedo, el dolor de ver morir a los familiares y a los amigos que no lograban sobreponerse, escuchan por radio, cuando habían pasado ya 11 días de la caída, que ya iban a dejar de buscarlos, por lo cual el lugar donde ellos habían quedado varados iba a ser su tumba o su salvación. La motivación para seguir adelante ya solo dependía de ellos. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, una luz los sorprendió durante la noche sepultando los restos del avión. 8 personas que dormían en el interior murieron asfixiadas, entre ellas el capitán del equipo, Marcelo Pérez. A fines de noviembre, otros 3 jóvenes mueren debido a la infección en sus heridas, convirtiéndose en las últimas víctimas de la tragedia. Al comienzo se racionaron los pocos combustibles disponibles, pero cuando ya no fueron suficientes, debieron tomar una decisión que para muchos no fue fácil: alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Buscando la salida, en diciembre, ellos se dan cuenta que empieza el deshielo y los días soleados hacían más habitables las montañas. Conscientes de que ya nadie los buscaba, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín partieron en busca de ayuda, aunque Vicentín debió regresar debido a una lesión. Al creer que se encontraban en territorio chileno, tomaron la equivocada decisión de caminar rumbo al oeste, directo al encadenamiento principal de los Andes, mientras que solo 10 kilómetros al este habrían encontrado la civilización. 11 días después de partir y luego de caminar casi 60 kilómetros, llegan a un río. Al otro lado de la orilla se encontraba un arriero, Sergio Catalán. Falleció hace un par de años, quien les dio algo de comida y salió en busca de ayuda. Se dice que cuando los vio casi sale espantado, hasta que pudo comprender cuál era la situación. El 22 de diciembre de 1972, 2 meses y medio después de caer en las gélidas montañas, 16 sobrevivientes fueron rescatados. Los hechos inspiraron decenas de libros, documentales y películas, entre ellas Viven. ¿En qué se sustenta la motivación, en este caso de unos jovencitos de menos de 20 años, para sobrevivir en un congelador, sin comida y sin perspectivas? Primero, la resiliencia, poder sacar una enseñanza de las adversidades, aprender a valorar más a la familia, los amigos o el simple hecho de tener un techo y una cama donde dormir. Segundo, la cooperación. 29 personas que iban en el avión murieron durante esos 72 días. Hubiera sido más fácil hacerlo si más personas integraban el equipo, pero jamás lo hubieran logrado solos. La unión hizo la fuerza. Tercero, la fortaleza y la voluntad, porque no se trata únicamente de sobrevivir al hambre y al frío, sino al dolor, la incertidumbre, el miedo y la desesperación. Para que el cuerpo sobreviva, también lo debe hacer la psiquis, la cabeza, y para eso fue necesario sostenerse mutuamente y sostener a los demás, lo que implicó una gran entereza espiritual y voluntad de salir con vida. Comparto con ustedes algunas frases motivadoras de los sobrevivientes. Un día estaba estudiando en mi cuarto y 48 horas después estábamos viviendo como animales en un glaciar. Ese cambio es brutal y te enseña a adaptarte. Fernando Parrado. Aprendí que el dolor compartido es menos dolor y la alegría es más alegría. Carlitos Páez. Nuestra experiencia en los Andes está plagada de errores. Así es la vida, pero lo importante es luchar y la cordillera fue un ejemplo de lucha, tenacidad y de motivación casi sobrenatural para seguir con vida. Roberto Canessa. Una historia apasionante, nuestra primera historia de hoy, hablando de motivación grupal. Vamos a pasar a una historia de motivación personal. Los invito obviamente a ustedes mismos conseguir más información o contactarme cuando la charla termine si
quieren hacerme consultas, preguntas o ampliar la información. Helen Keller. Helen Keller nació en el año 1880 en Estados Unidos y fue la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario. Además de escritora y oradora de reconocimiento mundial, fue activista política y luchadora por los derechos de las personas con discapacidad. Hasta el año y medio de vida, Helen tuvo una excelente visión y llegó a pronunciar algunas palabras, pero una grave enfermedad le provocó la pérdida total de la audición y la visión. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y para toda su familia, generando irritabilidad y malestar en ella. A los 7 años comenzó a educarse con una instructora, Anne Sullivan, quien tenía discapacidad visual. Sullivan por entonces tenía 20 años y había sido estudiante del Instituto Perkins para ciegos. Ella sería la acompañante incondicional de Keller durante 49 años de su vida, logrando importantes progresos en su desempeño y en su formación. En un comienzo, Sullivan le enseñó a comunicarse por medio del deletreo de palabras en su mano. El siguiente desafío para Helen fue aprender a leer. Luego de lograr un deletreo fluido, Sullivan le entregó pequeños cartones con letras en relieve con los que ordenaba palabras y formaba oraciones cortas. 3 meses después del inicio de su formación, era capaz de leer y escribir con el sistema Braille y poco después de utilizar el lápiz. Como resultado de estos logros, el carácter de Helen cambió rotundamente y logró mejorar su relacionamiento con las personas, pero sus ansias de superación no estaban colmadas. Helen deseaba aprender a hablar, a pesar de que la familia trató de disuadirla por temor a que se frustrara. Gracias a un método desarrollado por Graham Bell, logró articular palabras, aunque con dificultad. Su sueño desde la infancia era poder ir a la universidad y para eso tuvo que enfrentar nuevos retos. Sus manuales debieron ser impresos en braille y las clases estaban repletas de gente, aunque los profesores tuvieron una atención muy especial hacia ella. Después de culminar la escuela secundaria de señoritas en Cambridge, en Massachusetts, Keller ingresó en el Radcliffe College. Allí se graduó con honores, convirtiéndose en la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario. En su juventud estuvo afiliada a un partido político, lo que la convirtió en objeto de críticas y ridiculizaciones, como por ejemplo que no podía analizar objetivamente la política debido a su discapacidad. Ridículo, ¿verdad? Promovió el sufragio femenino y los derechos de los trabajadores, en particular motivada por el gran porcentaje de personas ciegas que trabajaban en precarias condiciones en las fábricas. Recibió incluso una propuesta de matrimonio, pero su familia reprobó la unión, ya que consideraban que una persona con discapacidad no podía casarse. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. En 1932 fue nombrada vicepresidenta del Real Instituto para Ciegos en el Reino Unido. Realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias hasta 1957. Redactó múltiples artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida. Entre ellos, Luz en mi oscuridad y La historia de mi vida, traducido a 50 idiomas. La muerte en 1936 de su educadora y compañera Anne Sullivan significó una pérdida severa para Keller. En su autobiografía había escrito: ofrezco una súplica temblorosa al Señor, porque si ella se va, yo realmente voy a quedar ciega y sorda. Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. En 1964, Jimmy Carter estableció el día de su natalicio, 27 de junio, como el día de Helen Keller. Su vida ha sido representada en el cine, el teatro, la televisión, destacándose el film, capaz que lo vieron, The Miracle Worker, un milagro para Helen, así fue la traducción. Poco antes de morir, a los 87 años de edad, dijo, mira, prestale atención a esto: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que yo no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Su capacidad de automotivación superó las situaciones más adversas y, teniendo una discapacidad irreversible, buscó el camino de lograr sus objetivos
alcanzando muchos de ellos con confianza, decisión y coraje para enfrentar sus propias debilidades y la hostilidad de la sociedad en una época donde ser mujer, y más aún mujer con discapacidad, era sinónimo de quedar en la exclusión. Un tremendo caso de motivación personal en una figura femenina. Y quiero terminar con un tremendo caso de motivación personal, pero esta vez en una figura masculina. Les quiero hablar de Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Nació en Viena en una familia de origen judío. Desde 1942 hasta 1945 sobrevivió a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz y Dachau. Frankl empezó a internarse tempranamente en la psicología. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. En septiembre de 1942, él y su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración. En los siguientes 4 años estuvo en varios de ellos, incluido Auschwitz, conocido como el campo de exterminio. Durante este tiempo vivió en carne propia lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Logró sobrevivir, pero no su esposa, sus padres, hermano, cuñado, además de muchos colegas y amigos. El sufrimiento padecido durante estos años en los campos de concentración lo llevó a desarrollar un tipo de psicoterapia revolucionaria conocida como logoterapia. Su finalidad es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, al identificar su sentido y propósito en la existencia. Así como Freud consideraba que la pulsión de placer era la raíz de toda motivación humana, Frankl creía que era la voluntad del sentido. Uno de los conceptos que desarrolló precisamente fue el del vacío existencial. Si el sentido es lo que buscamos, el sinsentido es un agujero, un hueco en nuestra vida, y cuando lo sentimos, necesitamos salir corriendo a llenarlo. Tras su liberación, pasó varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Al descubrir que ninguno lo había logrado, vivió un profundo dolor, soledad y vacío. Muchas de sus enseñanzas forman parte de un libro que él escribió, que es el libro más famoso tal vez, llamado El hombre en busca de sentido, un estremecedor relato en el que narra su experiencia en los campos de concentración y donde puede aprenderse a través de encontrar el sentido de lo que nos ocurre, cómo mantenernos motivados, cómo superar casi cualquier situación. Fue profesor de la Universidad en Viena, donde dictó clases hasta los 87 años, además de brindar cursos y conferencias por todo el mundo, ocupando 5 puestos como profesor en universidades de Estados Unidos, entre ellas Harvard y Stanford. Recibió 29 doctorados honoris causa, escribió 32 libros, en fin, una historia increíble con un final de una muerte a los 80 y largos años, encontrando su verdadera paz. Hemos tenido la oportunidad de recorrer definiciones. Hemos tenido oportunidad de entender qué es para un diccionario la motivación y la desmotivación. Hemos tenido chance de hablar sobre las motivaciones positivas, sobre motivaciones negativas. Hemos sabido recorrer historias de motivación grupales, como el caso de los Andes, y motivaciones personales, como el caso de Viktor Frankl, o el caso de Helen Keller, esta mujer sordo-ciega, muda, que tuvo tantos logros en su vida. Y ahora convendría preguntarnos, en estas épocas tan desmotivantes, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada día con ganas a seguir adelante? ¿Qué hace que quieras ver el mundo de una manera diferente y que encuentres tu lugar a pesar de haber salido de la zona de confort? Pensalo, porque es sumamente importante que cada uno de nosotros entienda que es mucho mejor estar motivado y motivar a nuestro entorno que pensar en la desmotivación viendo siempre el vaso medio lleno, en lugar de verlo, como habitualmente se dice, en lugar de verlo medio vacío, en lugar de verlo medio lleno, lo vemos habitualmente medio vacío. Pero básicamente la situación tiene que ver con no caer en las trampas.
las propias trampas que creamos nosotros mismos con situaciones en las cuales compramos fracaso en vez de entender que tenemos por delante muchas veces bendiciones encubiertas de fracaso. Y cuando me refiero a esto, digo que muchas veces en la vida nos pasan circunstancias en las cuales sentimos que todo se terminó, que no tenemos oportunidad, que ya no hay chance de seguir adelante, que el mundo nos olvidó, cuando en realidad se trata únicamente de desafíos en los cuales debemos comprender cuál es nuestro rol para poder precisamente aprender la lección y salir adelante como ejemplo para nosotros y para todos los demás. Te dejo mis datos y confío que esta charla te haya gustado. Estoy a tus órdenes para ampliar lo que te guste de lo que hayas escuchado y para discutir, ¿por qué no?, aspectos más profundos de lo que podría incluir la motivación o desmotivación en tu caso particular. Gracias por esta oportunidad. Te mando donde sea que estés. Mucha luz.